¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Sean bienvenidos todos ustedes a este, bueno, noches, lo que se dice noches todavía no, pero bueno, vamos camino de ello. Así que, como digo, vamos a ir analizando lo que ha pasado en esta jornada en Tercera División, que por cierto ha sido la última, ya no hay más. Solo había una cosa por decidirse en esta categoría, en esta Tercera División, y se ha decidido de la única manera que podía decidirse, que era que los dos hicieron lo que tenían que hacer y así se quedaron. El Lealtad de Villaviciosa y el Club Deportivo Mosconia. Tenían que ganar los maliayos para mantener esa ventaja, los moscones para no desaprovechar un posible tropiezo de Lealtad de Villaviciosa que, como digo, no llegó ante la Belies Stadium al que le endosaron un set en blanco, 6-0. Ganó el conjunto de Luis Arturo, que al final va a ser el equipo que entre en ese playoff de ascenso. ¿Quién se lo iba a decir a Luis Arturo cuando estuvo aquí? Y todavía creo que tenían por aquel entonces 5 puntos de desventaja con el conjunto del Club Deportivo Mosconia, pero él se conformaba con llegar a Grao con un -3 y al final consiguió llegar con ese -3, consiguió ganar en Grao y en la penúltima jornada hacer el sorpaso que tanto les benefició para este playoff de ascenso. Tengo aquí conmigo a un hombre que no tiene nada que ver con los playoffs de ascenso, que también podría ser, pero, como digo, entre todos los transatlánticos que había en la categoría, supongo que contento por el papel que más que digno que hizo el Titánico de la Viana. Bienvenido, Dani Castelao, buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Pues sí, la verdad que muy contentos. Ha sido una temporada positiva, cumpliendo el objetivo y llevando a un club histórico pues, a disfrutar otra temporada más en Tercera División, como lo van a hacer la próxima. ¿Cómo fue tu despedida? Supongo que, bueno, con ese 1-5 no sé si un tanto amarga o no sé cómo lo viviste. O, bueno, las emociones supongo que llegarían al principio y luego también al final del partido. Sí, bueno, al final nosotros lo anunciamos 2 semanas antes, cuando logramos el objetivo de salvarnos, para que el club ya fuera un poco pues, haciéndose la idea y planificando. Y entonces, pues la semana anterior conseguimos la clasificación para la Copa Federación en Puebla de Arena, y esta semana, ya sin nada en juego, pues bueno, dimos oportunidad también a algún futbolista del B y a alguno del juvenil para que tuvieran un poco más minutos y despedirnos pues, de la mejor manera posible, aunque el resultado no fuera el mejor, pero bueno, al final con nuestra gente y sabiendo que el trabajo de toda la temporada estaba conseguido, y yo creo que al final pues tanto afición como directiva, como plantilla y cuerpo técnico, pues estuvimos muy unidos y al final yo creo que todos estábamos contentos. Luego haremos un pequeño balance de lo que desde tu llegada, lo que fue tu llegada al Titánico de la Viana y bueno, lo que es ahora mismo tu salida, la tuya del cuerpo técnico, con Frank, que estás allí también en el Titánico, haremos un poquito de balance. Ahora lo que vamos a hacer va a ser pues poner todo en orden, poner los datos en orden de lo que ha sido, como digo, esta última jornada en esta categoría. ¿Cómo ha quedado la clasificación? Definitivamente en Tercera División, y también lo que se nos viene por delante, que son 2 apasionantes playoffs de ascenso. Primero las semifinales con 2 partidos que les daremos, como digo, cuenta de ellos, los van a ver también ahí en pantalla, y evidentemente también lo que van a ser ese último compromiso con los 2 finalistas que salgan de esa semifinal y que representarán al Principado de Asturias allá de nuestras fronteras. Vamos a ir con los datos, con esa última jornada. La van a ver ya en sus pantallas con los resultados. Condal 0, Sporting Atlético 2, Cabadal 1, Ceares 0, San Martín 0, Colunga 3, Tuilla 0, Covadonga 3, Titánico 1, Lentregu 5, Real Oviedo de Vetusta 3, Lenense 0, Lealtad de Villaviciosa 6, Avilés Stadium 0, Roces 0, Mosconia 4 y Urraca 1, Praviano 4. Y la clasificación, después de disputadas 34 jornadas, dicen que cada uno en su sitio, cada uno en su lugar. Supongo que ahí el Lealtad y el Mosconia son los que más apurados han acabado, como digo, ¿no? Para intentar pelear por esa quinta plaza. Lo que son las cosas, al final se la lleva, como digo, el Lealtad de Villaviciosa. Real Oviedo de Vetusta, 89 puntazos, 13 más que el segundo, que ya tiene números buenos para la categoría. Me acuerdo muchas temporadas que no se llegaba a esos 76 puntos para lograr el campeonato y, sin embargo, pues le saca 13, como digo, el Real Oviedo de Vetusta al Codal, que va a quedar definitivamente segundo. Tercero, el Cova con 73. Cuarto, el Sporting Atlético 67. Quinto, ya digo, por el goraveraje, el Lealtad de Villaviciosa, que ganó en la Villa y que ganó en Grao. Ganó los 2 partidos al Mosconia, con lo cual, bueno, pues alguno de esos puntos le vendría muy bien al Mosconia, pero no es así, no los tuvo, se quedó a las puertas. 58 puntos para los de Alejandro Josma. Y con 51 se queda
se quedó el entrego el Praviano 44, Colunga 41, Tuilla 40, Viles Estadio Iniciales 38, 36, Titánico 32. El San Martín de Sotrondio, creo, si no me equivoco y no me fallan las cuentas, es el último equipo que entraría en Copa Federación para la temporada que viene. Y luego vendría el Enense también con 32. Aquí también cuestión de golaverajes, entrar o no entrar en esa Copa Federación. Y los que se van a Primera Astur Fútbol, que son el Urraca, el Condal y el Roces, los de Posada y los de Noreña, que estuvieron peleándolo hasta la penúltima jornada, pero que finalmente, como digo, en esta última se quedaban sin opciones, y el Roces, que ya perdió la categoría pues hace bastantes jornadas. Y después de ver esto vamos a ver cómo quedan los playoffs de ascenso, ¿eh? Después, como digo, segundo contra quinto, tercero contra cuarto, en esa doble eliminatoria para la que ya tenemos horarios, para la que ya tenemos, como digo, pues la fecha de los partidos. Ahí lo tienen, ¿eh? Fase de ascenso a Segunda Real Federación, primera eliminatoria, fase asturiana, partidos de ida. Domingo a las 6 de la tarde, Sporting Atlético Club Deportivo Covadonga. Domingo a las 7 de la tarde, en Escalellis, en Villaviciosa, Lealtad, Caudal Deportivo de Mieres. Esto es, como digo, el orden de los factores en esta eliminatoria por el ascenso a Segunda Real Federación. Y con esto solo me queda comentarles una noticia. Bueno, no hemos podido, como digo, hacerle la pantalla, no hemos tenido tiempo material para poder hacerle la pantalla de la Federación Asturiana de Fútbol, pero siempre les hablamos de esto, y siempre les hablamos del fútbol sala. Dani Castelao lo sabe, es importante para mucha gente también que hablemos de fútbol sala, y esta semana caía el Deportivo Laviana, el conjunto, como digo, de Laviana, misma localidad del Real Titánico, pues caía, ¿no? Llevaba muy pocas derrotas en toda la competición, y la Viles Sport ya le ha echado el guante. La Viles Sport, que ganó por 1-8, el Deportivo Laviana perdió 7-3, 7-5, perdón, con lo cual, como digo, ante el San Cucao Fútbol Sala. Así que, como digo, ahora mismo se quedan los dos ahí mano a mano en lo alto de la tabla clasificatoria de esa tercera división de fútbol sala del Principado de Asturias. El campeón subirá de categoría y el subcampeón jugará la Copa del Rey. Así que es importante también esta categoría del fútbol sala. Con todo esto, yo ya hablé bastante. Como digo, teníamos una pregunta que la lanzamos, que la teníamos ahí pendiente para Dani Castelao. Tuviste tiempo para meditarla, Dani, mientras estuve dando todos estos datos. Cuéntanos un poco. Llegabas, creo que a mediados de la temporada pasada, no de esta, sino la temporada pasada, llegabas para sustituir a Senencoto al frente del Tetánico de Laviana. Estabais por encima del descenso, creo recordar, pero no muchos puntos, justo, sí, o justo ahí empatados con el descenso. Y bueno, ¿cuál es el balance que se hace desde tu llegada hasta dónde queda esta temporada el Titánico de Laviana? Pues sí, así llegamos, en una situación que no era totalmente diferente al proyecto de esta temporada, ¿no? Bueno, al final, esta temporada sí que nosotros hicimos la plantilla y planificamos un poco todo desde el verano, pero nosotros cuando llegamos en enero, la última jornada de la primera vuelta contra el Sporting B, precisamente en nuestro campo, era la última jornada de la primera vuelta. Entonces nos encontramos una plantilla que estaba en una situación complicada y que el objetivo claramente era la salvación en un año que era complicado por los posibles arrastres, como sí, así fue de uno, pero podían ser dos más, ¿no? Entonces, pues logramos sacar el rendimiento a esa plantilla para librar esos 5 últimos puestos, que no era fácil, y luego pues ya tocó un verano donde hubo que hacer pues bastantes cambios, la verdad. Se ficharon muchos jugadores, siguieron un poco la base que creíamos que era la adecuada, ¿no? de un equipo de pueblo de la cuenca, ¿no? Donde la gente de la zona creemos que es los que deben ser la base todos los años sobre la que construyes el resto del equipo. Creo que acertamos, ¿no? Hablando a posteriori ya en los fichajes que se hicieron, ¿no? de gente, pues una mezcla, ¿no? Entre 2-3 jugadores un poco más contrastados, con más experiencia en la categoría, pues como podía ser Casti o Iván Consisao, y luego pues jugadores muy jóvenes que venían pues algunos de juveniles, ¿no? Del Cova División de Honor, Samu, del Beriña, como Pereira, o jugadores que tenían prácticamente un año en senior como Hugo en la Fresneda,
Entonces, pues un poco con esa mezcla hicimos la plantilla con el objetivo claro y gente que sabíamos que podrían adaptarse bien a nuestro estilo y la verdad pues que empezamos bien y yo creo que la primera vuelta fue muy buena, ¿no? Estuvimos ahí entre los 10 primeros prácticamente casi toda la primera vuelta y luego, pues, bueno, la segunda vuelta tuvimos alguna fase un poco más complicada, pero logramos sacar los puntos necesarios para pasar, es que yo creo que iban a ser más de 35, al final pues con más de 30 te hubiera salvado, Sí. pero con más de 35 hicimos 36 y logramos pues la salvación, ¿no? Empezamos con 20 jugadores, es verdad que en diciembre tuvimos problemas porque 3 entre oposiciones y trabajo y demás lo tuvieron que salir y otro por minutos, 4 jugadores menos. Decidimos conjuntamente, directiva y cuerpo técnico, que podíamos tirar con esos 16, porque bueno, la salvación creíamos que se podría conseguir. Tiramos más la segunda vuelta de jugadores del filial y del Alcaba, que muchos debutaron con nosotros. Y yo creo que, pues, que al final se salvó una temporada donde la gente pues, acudió a las Tolvas, que es un sitio donde la gente es muy del Titánico, y la gente fue con ilusión toda la temporada. Entonces yo creo que el avance fue positivo y marchamos pues contentos y con la cabeza alta de trabajo bien realizado. Es un sitio gratificante. Tú ya vienes de varios sitios también gratificantes, ¿no, Dani? Pareces un entrenador, como digo, de eso, ¿no? De localidades que son más o menos futboleras y que, bueno, pues acuden a los partidos. Por eso, especialmente, igual tú no lo valorarás tanto, pero en la Viana, buen ambiente de fútbol, igual que el que viviste en Mayoneo, el que viviste en Villarea, ¿no? Que viviste en el Valdesoto, que son muy de allí, del equipo de su pueblo. Sí, yo no es que elija los equipos, me llaman y yo trato, sí que es verdad, de seleccionar un poco donde me gustaría ir, ¿no? Con la máxima ilusión. Y sí que es verdad que son sitios todos, tienen un nexo de unión, que son pueblos, unos más pequeños, otros más grandes, pero donde al final son muy del equipo de su pueblo y eso es de agradecer porque la gente es muy fiel. En los 3 equipos senior que estuve desde hace ya más de 15 años, pues la gente acude, te encuentran por el pueblo y bueno, pues ves que hay una unión entre pueblo y equipo, que eso es muy de agradecer y la verdad que no hubo ninguna queja en ninguno de los sitios y es gratificante, ¿no? Porque al final se siente identificado, sí que es verdad que tratas de evitar horarios del Madrid, Barcelona, Oviedo, Sporting, pero la gente son muy fieles, acuden y les gusta participar en todos los eventos que haga el club. A veces no es fácil, ¿eh? Intentar Sí. esquivar horarios que ponen en esos partidos a los que acabas de aludir. Dani, después de tomar la decisión, que no sé cómo de difícil fue, con quién la consensuaste, supongo que esté muy meditada y si se basa en simplemente eso, ¿no? Un fin de ciclo que lo quieres dejar aquí, no sé cómo has llegado a esa conclusión o cómo habéis llegado entre el cuerpo técnico y vosotros. Sí, yo creo que al final la gente que me conoce y en los clubes donde he estado se ha dado un poco la misma circunstancia, ¿no? Pues en unos he estado 5, en otros 4, en otros 2, pero que al final, lo primero, me gusta marchar bien de los sitios, creo que es importante dejar las puertas abiertas, marchar bien, poder ir a ver partidos, poder saludar a la gente, quedar con ellos para tomar algo, lo que sea, tanto con directivos como con afición, con lo que sea, y yo creo que eso pues se daba en este momento, habíamos cumplido objetivo las 2 temporadas y creo que tras una, digamos, meditación junto al cuerpo técnico, son un poco en lo que te apoyas, ¿no? Tanto en el segundo entrenador, preparador físico, entrenador de porteros, que aunque sea de allí, es a todos los efectos de nuestro cuerpo técnico, pues entre los 4 lo comentamos y sí que, lógicamente, la decisión final la tomé yo, pero creo que era lo mejor para nosotros, un poco por lo que comentamos, ¿no? De que es mejor dejarlo a tiempo y que venga alguien con más ilusión, y lo mejor para el club, porque creo que tiene que venir una persona que cambie cosas y que al final pues venga con sus ideas y pues bueno, toque lo que sea necesario y afronte el mercado de verano, que siempre es muy duro, con mayor ilusión. Yo se lo comenté a la directiva, organizamos una reunión, yo quería organizarla en cuanto cumpliéramos el objetivo, ¿no? Si se cumplía en la última jornada, yo iba a esperar hasta el final. Lo que pasa es que sí que es verdad que se cumplió antes y para la mejor planificación del club, que todo lleva un proceso para elegir una decisión tan importante como es la del entrenador de la siguiente temporada, lo comuniqué en cuanto estaba claro y al final pues yo creo que ellos lo entendieron bien, la directiva, y todos están contentos, ¿no? Al final es importante, muy importante, porque al final
La vida, lo que te queda en el fútbol son las amistades y yo allá donde fui, la verdad que he dejado muchas y quiero seguir dejando. ¿Y ahora qué? En la vida de Dani Castelao, porque bueno, pues no, tampoco entiendes mucho de lo que es estar sin equipo y bueno, no sé, me imagino que también, ¿no? Con lo de la organización también de la Oviedo Cup, que también te lleva bastantes horas, Dani, pero bueno, todo lo que conlleva el fútbol senior y el ser entrenador supongo que te siga tirando, te seguirá tirando, ¿no? Sí, sí, sin duda. O sea, nosotros una cosa no quita la otra, decimos marchar porque creemos que es lo mejor para nosotros y necesitamos otros aires, otro sitio y creo que pues, antes o después llegará, somos conscientes de que alguna oferta podemos tener, la verdad que hasta ahora han salido muchos rumores, la gente te para y te dice que ya vas a este equipo, a este otro, cada semana vamos a un sitio y la verdad que no hemos hablado todavía con ninguno, entonces pues cuando llegue alguna cosa pues escucharemos, analizaremos y decidiremos convencidos del próximo sitio que vayamos, convencidos de que podemos cumplir objetivos y que es un sitio, sea un sitio donde podamos trabajar bien y ser lo más profesionales posible, porque al final está claro que aquí somos todos amateurs, puede ser una categoría semiprofesional, pero nosotros la verdad que lo que cojamos tiene que ser con la idea de ir convencidos y seguros de que vamos a estar bien con el entorno adecuado y para trabajar para conseguir el objetivo que nos marquen. Tercera división, también está Primera Asturfútbol, que también tampoco es ajena a ti esa categoría y que bueno, pero todavía queda un poquito más para que acabe esta Primera Asturfútbol, ¿no? Que de momento todavía no sabemos qué equipos van a subir a Tercera división, no siendo el Siero en el que ya lo tienen claro. Sí, yo soy un apasionado del fútbol, me gusta estar, más que ver Primera y Segunda división, me gusta mucho ver en la que suelo estar entrenando yo y una por encima y una por debajo. Entonces, en este caso, pues este año, por ejemplo, estuve en tercera, lógicamente me meto en tercera muchísimo, veo muchísimos partidos, trato de coger todos los horarios para ver a los rivales, grabarlos en vídeo, analizarlos, pero luego sí que estoy muy pendiente, pues, en este caso, de la segunda federación y de la primera Asturfútbol, ¿no? Entonces, en días que no haya jornadas o en sábados que no hay tercera división, pues trato de ver esas categorías y de seguirlas, porque al final hay que estar preparados para cualquier cosa, ¿no? Hay que ser eso, lo más profesionales posibles y es muy importante, ¿no? Conocer la categoría donde vayas a entrenar y si te apasiona, pues al final lo coges con gusto, ¿no? Para mí estar 24 horas viendo fútbol no supone un esfuerzo porque me gusta y entonces al final es lo que trato de hacer en los fines de semana y por semana todo el tiempo que pueda. Vamos. Cogiste nota de los horarios del playoff, me imagino, ¿no? Que ya los... Sí, uno de los dos voy a verlo seguro, sí. Uno de los dos voy a verlo Pena seguro. Que no te dejen ir a ver los dos, ¿no? Sí, le pasará a mucha gente, pero bueno, es lo que hay. Hay que decidirse por uno y luego ya... Todavía quedan más partidos y más eliminatorias, así que hay que ir viéndolos, porque además ahora nosotros ya acabamos. Aprovecharé para ver eso y para ver Primera Asturfútbol en este caso. Y también, bueno, hay playoffs de ascenso a esa categoría, Primera Asturfútbol. Cuéntanos un poco, con estos playoffs que se han quedado, Dani. Lo decía Adri González, entrenador del Caudal, cuando pasó por aquí, y me lo decía, creo que se lo comentaba también la semana pasada a nuestro invitado, y hablábamos un poco de que va a salir, sea cual sea de esos cuatro, va a salir un digno representante para Asturias, que no digo que otros años, otras temporadas no lo sea, pero que lo ha dicho el propio Adrián González, que fue el elegido en las últimas 2 temporadas para salir fuera del Principado de Asturias a representarnos en ese playoff fase nacional. Sí, yo conozco otras comunidades, más o menos el nivel que hay, por ejemplo, en Galicia, en Madrid, en Cantabria, y sí que creo que este año hay mejor nivel de equipos en cuanto a los 4 y mucha igualdad, y creo que pueden competir con prácticamente cualquier comunidad autónoma, ¿no? Luego ya al final son los detalles a doble partido que pueden decir las eliminatorias, pero sí que veo, pues tanto por el nivel de las plantillas como la historia de los clubes y el nivel de exigencia, que creo que están capacitados cualquiera. De hecho, yo creo que están muy igualadas las eliminatorias aquí en Asturias. No sé si al 25% todos o quizás un pelín más el Caudal por tener esa pequeña ventaja en caso de empate, sí. Pero vamos, si al final en vez del 25 puede tener el 30%, ¿no? Yo el resto los veo muy igualados. Nosotros la verdad que con el Titánico logramos puntuar en casa en Mieres, en Villaviciosa
y en Gijón no, pero en los otros 3 sí que logramos puntuar. Entonces, en ese aspecto se nos dio bien esas visitas, pero yo los veo muy igualados, ¿no? Yo creo que al final van a ser detalles y veremos quién puede. Yo cualquiera, no sabría decirte quién de los 4 va a ser el que pase. Todas tienen jugadores muy experimentados, con experiencia en categorías superiores, y yo veo que cualquier detalle va a decidir. Estamos hablando un poco de los aspectos positivos, ¿no?, que hay en la categoría, pero también tenemos cosas que, bueno, que nos dan un poco más de tristeza, ¿no? ¿Qué se le dice a los aficionados del Roces, que han tenido 9 puntos en toda la temporada? ¿Qué se les dice a los aficionados del Condal de Noreña, que no han podido llegar a ese objetivo, al Urraca y al Mosconia también, ¿no?, que en cierta manera, pues con ese empate a 2 en casa ante el Titánico de la Viana en aquella jornada intersemanal, pues de alguna forma supongo que muchos de ellos no te habrán demonizado y no te habrán visto como un posible culpable de que se hayan quedado sin playoff, porque esto es una cuestión de 34 jornadas, Dani, no de una. Sí, no, bueno, además incluso lo que te decía antes, nosotros empatamos también en Bioviciosa a 0, así que al final le quitamos, digamos, 2 puntos al Lealtad y también se los quitamos al Mosconia. Entonces, bueno, pues yo creo que al final, después de 34 jornadas, más o menos, y este año más, yo creo que cada uno más o menos acaba en su posición, ¿no? 3 puntos arriba, 3 puntos abajo, por el nivel de las plantillas, puede sorprenderte alguna cosa mínimamente, pero yo creo que más o menos está así. Quizás, por ejemplo, el Urraca no esperaba que descendiera, yo en particular, creía que tenía mejores jugadores para estar más arriba, pero bueno, más o menos todos andamos más o menos donde teníamos que estar, ¿no? Al final sí que es verdad que los descendidos, el Roces, por ejemplo, por el presupuesto que pueda tener y por la ideología, digamos, un poco de club que tienen de equipo de cantera, no tenía la exigencia que podría tener el Condal o el Urraca, pero sí que el Condal, lógicamente, además llegó con directiva nueva, con gente nueva a trabajar, tenía mucha ilusión y para ellos sería un varapalo bajar, más después de haber cambiado de entrenador y todo. Pero bueno, al final es un equipo como el Condal, pues un año baja y igual el año siguiente puede subir, ¿no? Al final esto tiene que ser una línea de trabajo continuista y que trabajando pues al final todo se consigue. El Urraca sí que es verdad que podría tener más presupuesto y puede ser un palo más gordo, pero tuvieron también muchos problemas a lo largo de la temporada. Entonces yo creo que al final todos esos problemas que tienen las plantillas y demás acaba sumando y repercutiendo en la clasificación final. Y luego pues el resto más o menos yo creo que están colocados, los de arriba yo creo que más o menos los que tenían que estar, lo que comentamos, ¿no? El Mosconia sí que fue un palo no meterse, sí, porque había invertido mucho en fichajes y con gente muy contrastada, y que al final pues en el mejor momento, cuando más claro lo veían, digamos, con ventaja de varios puntos, que se cayeran es peor todavía, que si la primera vuelta lo veían muy lejos, igual si hubieran seguido en esa línea no hubiese tomado a palo, pero como lograron reengancharse, meterse y después perder esa ventaja que tenían, es un palo muy gordo, pero lo mismo, al final ellos tienen que seguir luchando como si hubieran caído en la promoción de ascenso, ¿no? Al final tienen claro, me consta que están trabajando muy bien allí, que tienen el apoyo, se está viendo de quizás el campo que más asistencia tiene en la categoría. Nosotros cuando fuimos allí hubo un ambiente muy grande, sí que es verdad que nosotros fuimos muy condicionados por las bajas. De hecho tuvo que jugar un portero de segunda juvenil de la Cava y también tuvo que debutar otro juvenil. Fue Jueves Santo también, ¿no? Era jornada intersemanal. Sí, bueno, intersemanal no. Semana Santa, adelantada. Sí. Entonces, nosotros muy condicionados, pero bueno, la verdad que el planteamiento nos salió muy bien, rindieron muy bien y de hecho nos empataron en el 95, creo que con todos nos empataron casi al final. Pero bueno, al final yo creo que ellos, si siguen trabajando y aciertan en las decisiones del futuro, pueden mejorar e intentar conseguir el objetivo que se plantean de subir. De estos 4 dices que no tienes favoritismos claros. Yo no sé si, bueno, por la pequeña ventaja que tiene el caudal clasificatoriamente y también, bueno, pues yo creo que si miramos plantilla por plantilla y nombre por nombre de los que están dentro de la plantilla, también experiencia, ¿no? en este tipo de líderes, en este tipo de playoff, también por eso, ¿no? Le podemos dar un poquito más de ventaja a los veteranos. Sí, a ver, yo conozco bien prácticamente todas las plantillas, todos los jugadores que tienen y sí que es verdad que este año el Vetusta los vi muy superiores totalmente al resto. Y eso que nosotros en la primera vuelta tuvimos un penalti que fallamos en el descuento, que hubiéramos empatado, pero cuando fuimos allí, o sea que nos adelantamos en el requesón, vi un ritmo que era inaguantable. O sea,
muy diferente al de los otros 4. Y sí que esos 4 los vi muy igualados, ¿no? Tuvimos resultados muy buenos con prácticamente los 4 y yo creo que al final pues el detalle puede estar en eso que comentamos, ¿no? En estados de forma, en que no tengan lesionados. Por ejemplo, me consta que el Lealtad tiene algunas bajas que aunque viene bien, le faltan jugadores arriba, que si se suma alguna cosa pues pueden notarlo, y la ventaja del caudal a nivel de en caso de empate. Entonces sí que tienen jugadores el caudal que otros equipos igual no tienen en cuanto a experiencia, ¿no? Un futbolista como Claudio Medina que te pueda dar esa experiencia, esos goles, ese poder no ponerte nervioso en acciones arriba que otros equipos pueden estarlo, sí que les puede dar una ventaja. Entonces apostar, digamos, por uno que te tenga que decir uno, igual sí que decía el caudal, pero bueno, al final todos sabemos que un partido malo puede tenerlo cualquiera, que te expulsan a un jugador y te cambia el partido, y que al final pues hay muchos factores, ¿no? Entonces veremos a ver lo que pasa también en el tema del filial, ver cómo llega el equipo de Samu a esos partidos y cómo se va desenvolviendo todo, ¿no? Al final va a ser no una lotería, sino hay que ver quién está más acertado, que yo la verdad lo hablo mucho con un amigo que tengo, Vicente Nicieza, que hace muchos años que lo conozco, y siempre digo que él cree en la suerte. Yo no creo en la suerte en el fútbol para nada. Yo creo que al final todo es cuestión de acierto, de trabajo y de estar acertado el futbolista en ese preciso instante. Y yo creo que ahí esos detalles de acierto se va a notar. Acabo de anotar aquí una palabra que es justicia. Modelo. El modelo de playoff que tenemos ahora mismo para el Principado de Asturias, ¿cómo es de justo? Porque me acuerdo que, bueno, lo último, precisamente me acordaba esta semana, creo recordar, que me acordaba con algún invitado, ¿no?, del último playoff de ascenso que jugó el Titánico de la Viana, creo que fue en el año 2003, y en aquel entonces el modelo era claro. Era el primero de Madrid contra el segundo de Cantabria, el tercero de Galicia y el cuarto de Asturias, por ejemplo, ¿no? Y eso era, ahí eso te daba la posibilidad de que subiesen los 4 asturianos, que no sé si se ha dado alguna vez o no, pero de esta manera siempre sube uno, de la manera que estamos ahora mismo. Entonces te queda siempre el decir, ¿qué vale más? ¿Que suba siempre uno o que a veces no suba ninguno y otros años suban 4? ¿Qué es más justo? Yo en particular creo que es mejor que el primero suba, porque creo que es el premio a toda una temporada, y que al final pues llegues mal al final, pero si has sido muy regular y has quedado primero, yo creo que ese ya tiene que tener premio. Luego el resto, pues al final jugártela a doble partido, igual pues yo qué sé, el Lealtad que entró al final y el caudal que tiene mucho más puntos y que pueda quedar eliminado por un partido malo o por lo que sea, es el modelo, ¿no? Y al final, no sé, a mí la verdad que me gustaba antes cuando se mezclaban comunidades, porque al final veías otras comunidades, otros equipos. Entonces pues me gustaría que se mezclaran comunidades desde casi el principio, pero como no es posible y las fechas son las que hay y demás, pues es lo que hay. Yo particularmente sí que creo que es justo que suba el primero, y los otros, pues bueno, ya tienen esa pequeña ventaja el segundo o el mejor clasificado en ese caso, así que bueno, no me parece mal sistema el actual. Me acuerdo también, con ese otro modelo, me acuerdo una vez que el Lealtad perdió en casa la primera jornada 0-6. 0-6 en casa, sí, y acabó subiendo. Quedan muchos partidos. Porque había muchos partidos por delante. Hablando del primero, del líder, lo acabas de nombrar ahora mismo, ¿no? Solo es cuestión de eso, Dani, del ritmo diferente que te marcaba el Real Oviedo de Vetusta, porque eso hay que extrapolarlo a 34 partidos de Liga, porque ha perdido muy poco el Real Oviedo de Vetusta. Yo creo que tenía una plantilla muy amplia, con muchas posibilidades en prácticamente todos los puestos. De hecho, se vio que había días que el primer equipo igual le subía a 2 o 3 futbolistas, por ejemplo, en defensa, y no lo notaban para nada, porque creo que tenía una plantilla amplia y un división de honor atrás que suministraba pues, jugadores como Agudín, que es un futbolista internacional con una calidad tremenda. Entonces yo creo que esa amplitud de plantilla, ese ritmo de entrenamientos, ¿no? de equipo filial, de entrenar por las mañanas todos los días y de ser profesionales 100%, yo creo que lo han llevado a cabo luego a la competición. Y claro, lógicamente del mérito que tiene el cuerpo técnico del Vetusta, que han hecho un gran trabajo, una gran preparación de ese tipo de campos donde antes se perdían muchos partidos, los filiales prácticamente no han perdido nada, han sido muy regulares, han sabido adaptarse a todas las circunstancias, que yo en eso
creo mucho, aunque tengas un estilo de juego, creo que debes saber adaptarte a los campos, a la categoría para obtener el mejor rendimiento y la verdad que el ritmo de juego era de otra categoría. Yo los vi muy superiores, incluso en los últimos años me cuesta ver un equipo con tanta superioridad. Claro, es que tienes que tener eso, siempre tienes algún día malo, el campo no siempre está igual, los condicionantes también externos, como hablábamos ahora mismo con el campo, con cómo esté, con cómo estén los futbolistas, si han pasado una peor noche, una mejor noche, el árbitro, el colegiado, ¿no? Que a veces también te condiciona pues, un poco una decisión que tengas muy al principio, sobreponerse a todo eso, y lo han sabido hacer, y bueno, pues ahí estaban, como digo, esos números, ¿no? Que son bueno, pues de otra categoría, como le ha pasado al final, tener otra categoría. Sí, sin ninguna mala racha, ¿no? Han sabido afrontar, pues eso, posibles empates y enseguida ya el siguiente partido no, iban con más ganas todavía y ganaban, ¿no? Además, yo creo que una superioridad manifiesta, ¿no? Que no fueron, sí que es verdad que fuera de casa, por ejemplo, a nosotros les costó mucho ganar, incluso tuvimos la oportunidad, pero yo creo que en casa han sido muy superiores y han tenido muchos partidos donde no han dado opción al rival a poder sacar algo positivo contra ellos. Pues sí, la verdad es que bueno, han demostrado una superioridad bastante grande durante toda la temporada. Bueno, Dani, nos quedamos ya prácticamente sin tiempo para nada más. Simplemente preguntarte, bueno, lo hablábamos antes un poco, por tus planes, el seguir viendo un poco el fútbol, ¿no? El ver este playoff de ascenso, ver Primera Astur Fútbol también, que está apasionante, esto lo acabarán el 1 de junio. Lo del playoff creo que todavía va para largo, ¿no? Con la final nacional y todo, nos quedan ahora mismo, pues estos son 15 días, otros 15 días y otros 15 días, total 45, ¿no? 45 días. Sí, al final todavía queda fútbol, menos cantidad y volumen, pero al final, aunque no haya segunda federación, queda la promoción de la tercera división, la Primera Astur Fútbol, y al final, pues a los que nos gusta, pues vamos a seguir viendo fútbol y en nuestro caso, pues estar preparados, ¿no? Para si algún equipo pues, nos llama a escucharlos y en caso de aceptar, pues preparar, porque al final sí que es verdad que cada vez antes los equipos empiezan ya a planificar, al final es un trabajo duro, complicado, de muchas reuniones, de muchas quedadas, y aunque al final sí que es verdad que el futbolista trata de esperar, de aguantar a que acaben las promociones y demás, sí que es verdad que quizás esos equipos que quedan luego, como le pasó al Entregu, perder en la sexta semana, digamos, claro. Es un trabajo que luego le cuesta, ¿no? Le cuesta porque tiene que buscar, mucho ya está cerrado, la gente empieza con los equipos a renovar a sus plantillas, a sus jugadores, y se van cerrando opciones y al final pues te quedan menos. Lucho este año pues tuvo mérito porque tuvo que hacer una plantilla prácticamente express y así fue, ¿no? Entonces hay que estar siempre preparados, analizando todo y a seguir preparándose. ¿Qué rumorología por ahí? No sé cómo está disparada la rumorología ahora mismo, después de que se acabó la temporada en tercera división, con los que se quedan, ¿no? Más o menos ya viene saliendo Chiqui de Paz, que ha renovado, Lucho, ¿no? Que ha renovado, no sé cómo está el tema de Sergio Inclán, si va a renovar, el Condal ya se sabe que no va a seguir Pablo Augusto después de haber descendido de categoría con el Condal. Bueno, ahí no sé cómo está un poco la rumorología, hay banquetas por ahí que se va moviendo, Dani. Es cuestión de plazo. Yo creo que al final ahora acabó este domingo, entonces yo creo que estos días irán saliendo pues alguna posible renovación o no renovación y los fichajes pues esperarán a la semana que viene. Entonces, claro, lógicamente hasta que no hablen con los que estaban actualmente no llamarán a otros o no irán reuniéndose y cerrando cosas. Pues yo creo que al final es todo cuestión de tiempo. Estas semanas de mayo al final pues sí que se va configurando todo. Y al final el mes de junio es el mes donde yo creo que al final está en la configuración de las plantillas. Entonces, bueno, al final yo creo que va a haber movimientos como siempre hay. Siempre, pues no sé si un tercio de la categoría, unos 6, 7 entrenadores siempre suelen cambiar de media y por ahí andará este año, ¿no? Entonces, pues nada, estar preparados, informados y preparados para el mercado. Pues gracias, Dani, por habernos acompañado, por arrojar un poquito de luz sobre la categoría, sobre este final. Y luego, bueno, pues nos irás ayudando también con esos playoffs, ¿no? Que te vemos ahí sobradamente preparado para comentárnoslos y para, bueno, pues para hacer un análisis de los partidos a medida que ya son muy pocos los partidos que van quedando en esta categoría, Dani. Gracias. Pues gracias a vosotros y para lo que necesitéis, aquí estamos, como siempre.
Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado, por acompañarnos en este mundo del fútbol, tercera división, de la que hablamos en el día de hoy. Como digo, ya se acabó la tercera división, ahora lo que comienza son los apasionantes playoffs de ascenso a segunda de la Real Federación. Con ellos volveremos la semana que viene, el martes, pero antes, mañana miércoles, estaremos aquí también para contarles lo que va a acontecer también y lo que pasó en la última jornada en segunda de Astrofútbol, donde ya tenemos a 2 campeones a los que les daremos la enhorabuena en el día de mañana. Hasta mañana, gracias.